En el ejercicio 1 del calor tenemos el siguiente caso. Una pieza de fundición que pesa 50 kilogramos es sacada de un horno en que su temperatura es de 500 grados Celsius e introducida en un tanque de acero de 80 kilogramos que contiene 300 kilogramos de aceite a la temperatura de 20 grados Celsius. La temperatura final de equilibrio es de 25 grados Celsius. Nos pide hallar el calor específico de la pieza de fundición y nos da como dato el calor específico del aceite, el calor específico del acero y los demás datos que ven en la pizarra. Bien, como nos menciona que tenemos la masa del acero, del recipiente y del aceite, entonces los dos van a participar para llegar a la temperatura de equilibrio. Entonces, habrá un calor del aceite y habrá un calor también que va a perder el recipiente o que va a adquirir el recipiente si es líquido. Por otro lado, la pieza de fundición va a pasar de una temperatura mayor a una temperatura menor de 25. Entonces este va a perder calor para llegar a la temperatura de equilibrio. Entonces la teoría nos dice que el calor ganado es igual al calor cedido, el calor perdido. Entonces, el calor que está ganando acá esta mezcla, entre comillas, entre la pieza de fundición y el aceite, sería la suma de estos dos, del calor 1 más calor 2. Esto va a ser el calor perdido que está desprendiendo la pieza de fundición, que sería el calor 3. Bien, entonces reemplazamos con los valores que tenemos. Sabemos que el calor es igual al calor específico, en este caso del 1 sería del recipiente de acero, que es 0,1. Entonces el calor específico del acero multiplica por la masa del recipiente de acero, que es 80 kilogramos, se multiplica por la variación de temperatura. Cuando la temperatura final es de 25, se restaría 25 menos 20, perdería 5 grados Celsius. Y se repite el mismo procedimiento con el calor 2, que ahora es del aceite. El calor específico del aceite es 0,5 calorías por grados por gramo por grados Celsius. Esto se multiplica por la masa del aceite, que es de 300 kilogramos, y esto se multiplica por la variación de la temperatura, que sería la misma, ya que el aceite y el recipiente tienen la misma temperatura, y sería 5 grados igualmente. Luego tenemos el calor 3, el calor que está perdiendo la pieza de fundición. Esta pieza de fundición, nosotros queremos hallar este calor, por lo tanto va a ser nuestra incógnita. Entonces el calor específico va a ser X, y vamos a multiplicar la masa de la pieza de fundición, que es 50 kilogramos, y le vamos a multiplicar la variación de temperatura, que sería la temperatura final 25 menos 500, que sería 475 grados Celsius. Bien, despejamos X. Esto nos quedaría, acá nos faltaría reemplazar el calor específico del acero por el valor que nos dan, que sería 0,1 calorías por grados Celsius. Bien, entonces despejamos X y operamos teniendo como resultado el calor específico de la pieza de fundición, valor de 3,32 por 10 a la menos 2 calorías por gramos por grado. Que sería también lo mismo decir que el calor específico de la pieza de fundición será igual a 0,32
0,032 calorías por cada grado Celsius. Bien, en el ejercicio 2 nos dice un clavo de hierro con calor específico de 470 joules por kilogramo grados Kelvin se encuentra a una temperatura de 15 grados Celsius. Se clava en una tabla y sufre un aumento de temperatura. Si suponemos que el 65% de la energía cinética de un martillo de 1.5 kilogramos que se mueve a 7 metros por segundo se transforma en calor que fluye hacia el clavo y no sale de él. ¿Cuánto será la temperatura final del clavo de 8 gramos golpeado 10 veces? Bien, entonces nos pide una temperatura final de un clavo de hierro que ha sido golpeado 10 veces por un martillo. Entonces recordamos primero qué es la energía cinética. La energía cinética es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Nos dan estos valores y esta energía cinética va a ser la que va a transmitir el martillo al clavo una vez que lo golpea. Entonces la energía cinética va a ser igual a 1/2 por la masa del martillo, que es 1,5, por la velocidad del martillo, que es 7 metros por segundo, por eso le va al cuadrado. Teniendo al final que la energía cinética es de 36. La energía cinética es de 36,75 joules. Ahora, esta no es toda la energía de este golpe no se va a transmitir al clavo, sino que va a ser solo un 65%. Entonces hacemos una regla de 3 simple para hallar el 65%, la cantidad de energía que va a representar este 65%, que va a ser transmitido al clavo. Entonces, X, que va a ser la cantidad de energía transmitida, va a ser igual a 65 multiplicado por 36,75 sobre 0. X, que va a ser la energía cinética, ya lo podemos cambiar por la energía cinética, que va a ir al clavo, que va a ser transformada en calor también, nos dice, va a ser igual a 23,8875. Bien, con estos datos podemos representar lo siguiente. Como esta energía va a ser representada como calor, va a ser tomada como calor a la hora de que golpeen el clavo, tenemos que multiplicarlo por la cantidad de veces que va a ser golpeado. Nos dice que hallemos la temperatura final cuando este clavo sea golpeado 10 veces. Entonces, el calor, este calor, lo vamos a multiplicar por 10 y lo vamos a descomponer en su fórmula, ¿no? Que es calor específico, en este caso el material del clavo, que sería hierro, multiplicado por la masa del clavo, que es 8 gramos, pero lo vamos a convertir a kilogramos para estar en el sistema internacional, que sería 8 por 10 a la menos 3 kilogramos. Y esto lo multiplicamos por la variación de la temperatura. Pero nosotros sabemos que la variación de la temperatura es la temperatura final menos la temperatura inicial, que la tenemos ahí, que es 15. Bien, entonces este calor ya lo conocemos, es de 23,8875, por 10 sería 238,875 joules. Esto va a ser igual al calor específico del hierro, que es igual a 470 joules por kilogramo grados Kelvin, multiplicado por la masa, que es 8 por 10 a la menos 3 kilogramos, por la variación de la temperatura. Acá, como la variación de la temperatura está en grados Celsius y esta unidad está en Kelvin, no habría problema con la temperatura, ya que la variación de la temperatura de Kelvin y Celsius es lo mismo.
Entonces podemos seguir operando con la misma unidad o hacer el cambio. Bien, operamos y nos quedaría que la temperatura final, despejando la temperatura final, sería de 78,5305 grados Celsius. En el ejercicio 3 nos dice, o nos pide, ¿cuánto calor en julios se requiere para convertir 15 gramos de hielo a menos 10 grados Celsius en vapor a 110 grados Celsius? Para ello utilizaremos los siguientes datos: calor específico del hielo de 2100 julios por kilogramo por Kelvin, el valor de fusión para el calor latente, que sería de 334 por 10 al cubo julios por kilogramo, calor específico del agua, que sería 4190 julios por kilogramo grados Kelvin, y el valor para el calor latente de vaporización, que sería de 2256 por 10 al cubo julios por kilogramo. Acá nos haría falta un valor que es el calor específico del vapor, que vamos a tomar el valor más comercial, más común, que es de 2080 julios por kilogramo grados Kelvin, que es un valor que se aproxima al calor específico del hielo. Bien, primero, para hacer este cambio o calcular la cantidad de calor que necesitamos para llegar desde menos 10 grados Celsius hasta 110 grados Celsius, tenemos que tener presente que en cada cambio de fase existe un calor latente. Cuando se cambia desde el sólido hasta el líquido, existe el calor latente de fusión. Cuando se llega al líquido hasta el gaseoso, existe el calor latente de vaporización. Y los calores sensibles, que son los que están en la misma fase. Calor sensible 1, que está en la fase sólido, calor sensible 2, que está en la fase cuando el agua está en su estado líquido, y calor sensible 3, que es cuando el agua está en su estado gaseoso. Entonces, empezamos. El calor total va a ser igual a la suma de todos estos calores, que sería el calor sensible 1 más el calor latente de fusión más el calor sensible 2 más el calor latente de vaporización más el calor sensible 3. Entonces el calor total va a ser igual al calor sensible. Nosotros sabemos que es el calor específico en esa fase o en el estado en el que está el agua en ese punto, que es el hielo. Entonces el calor específico sería 2100. Lo multiplicamos por la masa, que no va a cambiar durante todo el proceso, porque vamos a asumir que no hay pérdida de líquido, del elemento. Entonces 15 gramos lo vamos a convertir a kilogramos, que sería 0,015 kilogramos. Entonces tenemos 0,015. Lo multiplicamos por la variación de la temperatura en esa fase, que sería 0 menos 10, que serían 10 grados Celsius. Le sumamos el calor latente de fusión. Sabemos que el calor latente es igual a la masa por el factor N, que son los que nos está dando acá por dar. Entonces multiplicamos la masa, que va a ser 15, y lo multiplicamos por el valor de N, que en este caso es de fusión, que sería de 334 por 10 al cubo. Le sumamos luego el calor sensible 2, que va en la fase cuando el agua está en su estado líquido. Entonces tomamos el calor específico del agua, que sería de 4190, y lo multiplicamos por su masa, que sería, disculpen, es
0,015 y la multiplicamos por la variación de la temperatura, que sería 100 menos 0, que es 100 grados Celsius. Luego, el calor latente de vaporización, que sería la masa, de 0,015 por el valor de L de vaporización, que es de 2256 por 10 al cubo. A esto le sumamos por último el calor sensible 3, que sería con el calor específico del vapor, que sería 2080 julios por kilogramo grados Kelvin, y lo multiplicado por la masa, que sería 0,015, y finalmente la variación de temperatura, que sería de 10. Operamos teniendo al final teniendo como resultado final 45.762 julios como calor necesario o calor total para llegar desde menos 10 grados Celsius hasta 110 grados Celsius. En el ejercicio 6 nos dice: una bala de plomo con calor específico de 128 julios por kilogramo grados Celsius de 3 gramos a 30 grados centígrados se dispara con una rapidez de 240 metros por segundo en un gran bloque de hielo, el cual tiene un valor de L de fusión de 3,34 por 10 a la quinta julios por kilogramo. Este bloque se encuentra a 0 grados Celsius. Nos dice que en este bloque la bala cae incrustada y nos pide calcular la cantidad de hielo que se derrite. Entonces, lo que hacemos es interpretar este ejercicio. Tenemos un proyectil que va hacia un bloque de hielo que tiene las siguientes características: pesa 3 gramos, tiene una temperatura inicial de 30 grados centígrados y va a una velocidad de 240 metros por segundo. Impacta con el bloque de hielo y obviamente va a incrustarse en este y va a hacer que el hielo se derrita una parte del hielo. ¿Cómo calculamos esa parte del hielo? Sabiendo el calor total y utilizando la fórmula del calor latente. Para hallar la fórmula del calor total tenemos que saber que en el impacto existe una transferencia de energía, que sería la energía cinética, y aparte la transferencia de energía también existe del calor inicial que tenía la bala y el calor que tenía el bloque. Entonces empezamos. El calor total va a ser igual a la energía cinética, que va a ser igual a 1/2 de la masa en kilogramos, que sería de 3 por 10 a la menos 3 kilogramos, por la velocidad, que es 240 metros por segundo al cuadrado. A esto le sumamos el calor sensible que sufriría o perdería la bala al incrustarse con el bloque de hielo, que sería el calor específico del plomo de la bala, que sería 128 julios por kilogramo grados Celsius, multiplicado por su masa, la masa de la bala, que es 3 por 10 a la menos 3 kilogramos, multiplicado por la variación de la temperatura, que sería la temperatura final 0, menos 30, que sería menos 30 grados Celsius. El calor total va a ser igual a 1/2 por 3, que es un calor total de 74,88 julios. Reemplazamos este calor total en la fórmula de calor latente, ya que sabemos que cuando el agua cambia de fase existe un calor latente. Entonces este calor latente, en este caso de fusión, sería igual al calor total. Y el calor latente de fusión es igual a la masa
por el valor de L, en este caso de fusión. Entonces, este valor que ya conocemos, tenemos este valor también por dato, nos tocaría despejar M, que es la masa o la cantidad de hielo que se va a derretir. Entonces despejamos M y nos quedaría que el calor total, 4,88, lo dividimos con el valor de L de fusión, que es 3,34 por 10 a la quinta, quedándonos el valor de M, 2,24 por 10 a la menos 4 kilogramos, siendo la masa de hielo que se derrite. En el ejercicio 2, en el tema de mecanismo de transferencia de calor, nos dice una placa cuadrada de madera de 350 por 250 milímetros y de espesor de 15 milímetros conduce calor a través de su espesor en condiciones estacionarias. Se mide la corriente de calor en la placa y es de 14,3 watts cuando se mantiene una diferencia de temperatura de 25 grados Celsius entre las caras de la placa. Calcular la conductividad térmica del trozo de madera. Para esto tenemos los siguientes datos, que es el espesor, que es de 0,015 metros, y también tenemos que el área transversal es de 0,1225 metros cuadrados convertidos previamente. Tenemos que la variación de la temperatura es de 25 grados Celsius y que la tasa de conductividad térmica es de 14,3 watts. Y nos está pidiendo la conductividad térmica del trozo de madera. Para esto usamos la ley de Fourier y reemplazamos los siguientes datos. La tasa de transferencia de calor tenemos que es de 14,3 watts. K es lo que nos estaba pidiendo. El área es de 0,1225 metros cuadrados. La diferencia de temperatura es de 25 grados Celsius y el espesor es de 0,015 metros. Despejando acá, tenemos que es de 0,07004 watts sobre metro por grado Celsius. En el ejercicio 6, una placa de hierro de 2 centímetros de espesor tiene un área de 5000 centímetros cuadrados. En su sección transversal, una de las caras está a 150 grados Celsius y la otra está a 140 grados Celsius. ¿Cuánto calor fluye a través de la placa cada segundo? Tomando en cuenta que el valor de hierro, su conductividad térmica es de 80 watts por metro Kelvin. Bien, tenemos los datos. El espesor, en este caso es 0,02 metros. La diferencia de temperatura, que es de 10 grados Celsius, tomando en cuenta los valores. El área transversal es de 0,5 metros cuadrados convertido ya previamente. Y acá tenemos su valor de la conductividad del hierro. Reemplazamos para hallar la tasa de transferencia de calor. Esto sería igual a 80 watts por metro Kelvin por el área, que es de 0,5 metros cuadrados. La diferencia de la temperatura, que es de 10 grados Celsius, sobre el espesor, que es de 0,02 metros. Teniendo así que la tasa de transferencia de calor es 20.000 watts. Pero como nos está diciendo cuánto calor fluye a través de la placa cada segundo, el watts, recordemos que es igual a 1000 sobre segundo. Entonces, simplemente reemplazamos. Entonces, eso quiere decir que la placa recorre 20.000 joules por segundo. En el ejercicio 5 nos dice, considera una pared gruesa de 3 metros de alto, 5 metros de ancho y 0,3 metros de espesor, cuya conductividad térmica es de la pared 0,9 watts
por metro por grado Celsius. Cierto día se miden las temperaturas de la superficie interior y exterior de esa pared y resultan ser de 16 grados Celsius y 2 grados Celsius, respectivamente. Para esto nos pide determinar tres problemas, que la primera nos dice la velocidad de pérdida de calor a través de la pared en ese día. Para ello tenemos los siguientes datos: el espesor de 0,3 metros, el área transversal de 15 metros cuadrados, la conductividad térmica de la pared, que es de 0,9 watts por metro grado Celsius, y la diferencia de temperatura, que es de 14 Celsius. Para ello reemplazamos acá para hallar la tasa de transferencia de calor, que esto sería igual a 0,9 watts por metro grado Celsius multiplicado por el área, que es de 15 metros cuadrados, la diferencia de la temperatura, que es 14 grados Celsius, y el espesor es de 0,3 metros. Teniendo así que la tasa de transferencia de calor es igual a 630 watts. Para la B nos dice: si la pared interna tuviera un aislamiento de madera de 0,02 metros de espesor con iguales de temperaturas, de las caras expuestas, teniendo así que la conductividad térmica de la madera es de 0,08 watts metros grados Celsius. Entonces tenemos que el espesor en este caso nos dice que es de 0,02 metros y que la conductividad térmica de la madera es igual a 0,08 watts por metros grados Celsius. Para este problema tenemos que tener en cuenta la fórmula de la resistencia, que es igual al espesor por la conductividad térmica por el área de la sección transversal. Pero necesitamos la resistencia total para ambos casos, entonces tomamos en cuenta la resistencia con respecto a la conductividad térmica de la madera y la conductividad térmica de la pared. Entonces tenemos que la resistencia total es igual a 0,3 por 0, sobre 0,9 por 15, que es en el caso de la pared, no la resistencia de la madera, que en este caso es 0,02 sobre 0,08, que es su conductividad térmica, por 15. Esto nos da igual a 0,03889 grados Celsius por watts. Entonces, la tasa de transferencia de flujo también es igual a la variación de la temperatura sobre la resistencia total. Teniendo así que la variación de la temperatura, como uno dice que la variación de la temperatura en este caso es la misma, solamente tomamos el mismo valor, 14 grados Celsius. Y la resistencia total, que es de esto, 0,03889 grados Celsius por watts, nos da así que la tasa de transferencia de calor es igual a 360 watts. Y ahora por el problema C nos dice la temperatura entre ambos materiales. Entonces, para este caso usamos también la misma fórmula, que es igual a la tasa de transferencia de calor, que es igual a la variación de la temperatura sobre la resistencia de la pared. La resistencia de la pared, esto es igual a 0,3, que es el espesor, por su conductividad térmica, que es 0,9 por 15, que es la variación de la temperatura, no, que es el área de la sección transversal. La resistencia de la pared nos da algo de 0,0222. Entonces reemplazamos acá en la tasa de transferencia de calor. La tasa de transferencia de calor, que es ahora la tasa de transferencia de calor del anterior ejercicio de la B, no, ya tenemos el valor, que es de 360 watts, y la variación de la temperatura
que es de 16 menos la temperatura inicial. Así que necesitamos saber esto de temperatura entre ambos materiales. Entonces, la resistencia de la pared es de 0,02, reemplazamos y despejamos T1, que esto sería la temperatura entre ambos materiales, dándonos así que la temperatura es igual a 8 grados Celsius.